Bienvenido a la forma de intercepto en pendiente de una ecuación lineal. El objetivo de este video es graficar una línea en forma de pendiente intercepto y también para determinar la ecuación de una línea en forma de pendiente intercepto. La ecuación I igual 1010 más b se llama forma de intercepto en pendiente de una línea, donde m representa la pendiente de la línea, el coeficiente de x, y b, la constante al final, representa el intercepto y. Para mirar esta línea, es en forma de f igual a x más b, así que en este ejemplo, la a es la pendiente y la b es el intercepto y. Cambiemos el valor de la pendiente y vea cómo afecta la línea. Aquí vemos si la pendiente es negativa. La línea baja de izquierda a derecha. Y tan pronto como la pendiente cambia a positivo, la línea comienza a desplazarse de izquierda a derecha. Así que tenemos pendientes positivas, y aquí tenemos pendientes negativas. Aviso: cambiar la pendiente no afecta el intercepto. Ahora, si mantenemos la pendiente constante y ahora cambiamos el valor de b o el intercepto y, veremos que cambiar b no cambia el slant. Simplemente cambia la línea hacia arriba o hacia abajo porque el intercepto y está cambiando. Si el valor de b es positivo, tenemos un intercepto y positivo. Si el valor de b es negativo, tenemos un intercepto x negativo. Vamos a ver si podemos usar esta información para graficar la línea, y igual menos 1 2x más 3, así que nuestra pendiente será menos 1 2, y nuestro intercepto será el punto. Por lo tanto, para graficar una línea en forma de pendiente intercepto, realmente hay dos pasos. Paso 1, plote el intercepto y, para tenerlo, y encuentre puntos adicionales usando la pendiente de menos 1 2. Recuerda que la pendiente nos dice el cambio en, y sobre el cambio en x, así que el cambio en y es menos 1. Así que vamos a bajar 1. El cambio de x es más 2, así que vamos a la derecha 2. Entonces, desde el intercepto y, bajamos 1, 2 a la derecha. Y podemos hacerlo de nuevo si deseamos, abajo 1, derecho 2. Esencialmente lo que debemos hacer ahora es conectar estos tres puntos para formar una línea, y nuestra línea miraría algo así. De nuevo, tenemos nuestro intercepto y de más 3 y nuestra pendiente de menos 1 2. Para que podamos elegir cualquier punto en la línea, digamos que escojo este punto. Si bajo 1, a la derecha 2, voy a encontrar otro punto en la línea. Vamos adelante y pruebe otro. Identificamos nuestra pendiente y nuestro intercepto. En este caso, nuestra pendiente es 4. Pero para utilizar una pendiente, necesita estar en forma de fracción. Así que vamos a escribir 4 como 4 1 y nuestro intercepto y será el punto. Aviso: debemos tomar el signo para identificar el intercepto, y vamos adelante y planteamos nuestro intercepto de. Y desde el intercepto, vamos a utilizar la pendiente para encontrar puntos adicionales. Así que de nuevo el cambio en y es más 4. Vamos a subir 4. El cambio de x es más 1. Vamos a ir a la derecha. Desde aquí, subimos 4, el derecho 1. Encontramos un punto en la línea. De nuevo, podemos hacerlo si deseamos. 4, derecho 1. Y puedes ver si conectamos estos tres puntos, formará una línea. Y se vería así. Ahora vamos a enfoque esto desde las otras direcciones. Nos darán información y queremos encontrar la ecuación de la línea. Así que recuerda: para encontrar la ecuación de una línea en forma de intercepto en pendiente, necesitamos encontrar dos cosas. Necesitamos encontrar la pendiente y necesitamos encontrar el intercepto. Así que en este problema, damos la línea pasa a través de este punto, y tiene una pendiente de más 1. Esencialmente hemos encontrado la mitad de lo que necesitamos. Sabemos que nuestra pendiente es igual a 1. Vamos adelante y póngalo en nuestra ecuación. Ahora hay una pareja de formas de encontrar el valor de b si este punto está en la línea. Debe satisfacer esta ecuación. Entonces, lo que nos dice que podemos hacer es reemplazar, y con menos 3 y x con menos 2 y resolver para b. Entonces, cuando y es menos 3, x debe ser menos 2. Y esto nos da una ecuación con 1 desconocido. Vamos adelante y resuelve por b, agrega 2 a ambos lados.
Parece nuestro valor para b es igual a -1. Así que necesitamos subir a esta ecuación aquí y reemplazar b con -1. Entonces, la ecuación que vamos a encontrar es y igual 1x. Cursó el UNEX Siemens opcional -1. Ahora, nos piden graficar esta línea bien. Así que avancemos y comencemos aquí. Tenemos un intercepto y de -1. Y tenemos una pendiente de +1. Bien, si nuestra pendiente es +1, lo primero que haría es hacer una fracción. Así que sé que desde aquí puedo subir 1 correcto, 1 arriba, 1 derecho, y así sucesivamente. La línea se vería así. Debemos asegurarnos que esta línea contiene el punto. Y lo vemos aquí. Así que nuestro trabajo es correcto. Así que intentemos otra. Determinar la ecuación de la línea a través de los puntos y, de nuevo, para encontrar la ecuación en forma de pendiente-intercepto, necesitamos la pendiente y necesitamos el intercepto. En este caso, no tenemos nada. Lo que tenemos que hacer primero es encontrar la pendiente utilizando nuestra fórmula de pendiente. Así que llamaremos a estos, y llamaremos a estos dos. Tenemos y2, y 1, barra. Parece que vamos a tener a +3 +6, que se simplifica a 1 2. Sabemos que nuestra pendiente es igual a 1 2. Completemos esta información. Todavía necesitamos encontrar el intercepto y como ambos de estos puntos están en la línea, podemos seleccionar uno de estos puntos, y suben el valor para sí y resolver para b. Vamos adelante y utilice este punto aquí. Entonces, lo que nos dice es que cuando y igual 1, x debe ser 2. Simplificando, se parece como aquí si restringamos 1 en ambos lados, obtendremos un valor de 0. Así que nuestro intercepto es igual a 0. La ecuación de nuestra línea será y igual 1 2x. Vamos a continuar y planteamos algunos puntos y luego dibuja nuestro gráfico. Sabemos que nuestro intercepto es 0. Este punto está en la línea. Desde aquí, la pendiente de 1 2, subiremos 1 y derecho 2, subir 1 y derecho 2. Hicimos nuestra línea. Ya lo he bosquejado en esta pantalla aquí. Así que aquí está nuestra línea. Vamos a verificar doble que contenga los puntos. Está aquí, y también el punto está aquí. Nuestro trabajo es bueno. Aquí hay un último ejemplo. Determinar la ecuación de la línea que pasa a través de los puntos y. Comencemos encontrando nuestra pendiente. Y 2, y 1 sería barra. Ahora este tipo de pendiente sopla. Tenemos 5 divididos por 0. Esa es una pendiente indefinida o ninguna pendiente. Tenemos un poco de problema aquí. ¿Qué queremos hacer ahora? Es por lo menos plote estos dos puntos, y obtenga una idea mejor de lo que nuestra línea. Tenemos el punto. Luego tenemos el punto. Bien, si intentamos conectar estos dos puntos, obtenemos una línea vertical. ¿Qué es lo que debemos esperar? Porque sabemos si una línea no tiene una pendiente o una pendiente sin definir, es una línea vertical. Ahora, ¿recuerda cómo encontrar la ecuación de una línea vertical? Si usted mira estos puntos, lo que encontrará es que ambas coordinaciones x son iguales a 2. Y de hecho es la ecuación de esta línea. X debe ser igual a 2 para cualquier punto en esta línea vertical. Así que todos no funcionan perfectos cuando intentas usar este formulario de intercepción de pendientes. Así que todavía debe recordar algunas de las características clave de las líneas, incluidas las líneas horizontales y verticales. Bueno, gracias por ver. Espero que ayude a explicar cómo graficar líneas en forma de pendiente-intercepto, así como cómo encontrar ecuaciones de líneas en forma de pendiente-intercepto.